Pues estamos con Jordi Prió Burgués, una persona del mundo del ajedrez educativo, del mundo del ajedrez, de las editoriales del ajedrez, una persona que nos va a llevar por un mundo de un proyecto, el proyecto Educachess, y bueno, no digo nada más. Jordi, director del proyecto Educachess, cuéntanos qué es Educachess. Bueno, Educachess es el resultado de una evolución del proyecto que se empezó en el año 2000, es decir, ya hace unos cuantos años, ¿no? En el año 2000 empezó de la manera siguiente. Fíjate, tú sabes que yo estaba dirigiendo un torneo, el torneo internacional de Balaguer, durante 8 años, ¿no? Los primeros los hacía un compañero del club que habíamos estudiado juntos siempre y me dice, tienes que coger el club durante 2 años y continuar el torneo y tal. Entonces me puse en el club, hicimos todo lo que teníamos que hacer del club y del torneo, pero hacíamos clases en los colegios de ajedrez. Y claro, los que éramos profesores teníamos más tiempo libre para ir a los colegios de primaria. Entonces a mí me tocaba ir con otros. Y como no había materiales didácticos para hacer clases en los colegios, nos metimos a hacer materiales. Entonces, claro, aquellos materiales empezó con un libro, después fueron 3. En el año 2003 constituimos una editorial de libros de ajedrez para no mezclar el club por si iba mal el tema. Y entonces, pues allí empezamos con los libros de ajedrez para todos y los de Juega Aprende. Bien. Y en el año 2009 yo ya quería hacerlo de forma altruista. Ya me conoces que a mí me tira mucho ¿no? la vía esta del altruismo. Entonces constituimos una asociación sin afán de lucro que se llamaba AIDE, basada en el Educachess. Este logo que tenemos detrás en mi espalda es del año 2009. Entonces, nuestro proyecto era intentar que lo que hacíamos antes fuera de todos y para todos. De manera que todos los materiales pudieran estar en cualquier idioma, gratuito. Por ejemplo, a través de ti se consiguió que estuvieran los de Juega Aprende y casi todos los de Ajedrez para Todos ¿no? Gratuitos en PDF, que se los pueden bajar desde cualquier club o cualquier Icastola. También se hizo en Galicia, en Cataluña, y ahora estamos ya, espero que salga, que estamos en contactos, para que pueda estar en español gratuito para todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, a mí me mueve esto, ¿no? Y como esto no se puede hacer solo, se tiene que hacer con gente, pues del mundo educativo, del cual procedo yo, intentamos hacer que todo lo que hacemos a nivel de una asignatura, pues que se pueda hacer desde el ajedrez, con este enfoque educativo y que quede bien reglado y bien hilvanado todo. Entonces, tenemos un grupo de gente, de profesores, de primaria, de secundaria, que encima saben jugar al ajedrez, que esto es interesante, que se sepa jugar al ajedrez, pero que se proceda del mundo educativo, porque si no, si queremos implementar una escuela, tiene que haber los dos vertientes, ¿no? Y en este grupo, pues cada vez hay más gente, ¿no? Que participa y elaborando materiales de manera que están de acuerdo con este objetivo, que puedan estar gratuitos dentro de poco tiempo. Sí, bueno, lo que estabas comentando, materiales en muchos idiomas, en inglés, en francés, hasta en chino, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Hay propuestas de traducirlo al chino, pero no me pongo, digo. No han terminado. Y la de árabe tampoco te metiste que ibas a hacerla, que estabas en ello, pero al final tampoco, ¿verdad? Pero bueno, vamos a lo nuestro porque el motivo que nos trae a estar con Jordi hoy es una propuesta de Joaquín Fernández Amigó, y de un cronograma que tenemos dentro de una asociación a la cual los dos pertenecemos, que es AGEDU. Por cierto, un saludo a todos los miembros de AGEDU. Y vamos a ir implementando lo que es el ajedrez educativo. Primero, para ti, ¿qué es el ajedrez educativo? Y dentro de Educachess, para Educachess, ¿qué es el ajedrez educativo? Creo que hay que dejarlo claro cuáles son tus formas de verlo, cómo lo ves tú y cómo se ve dentro de Educachess. Bueno, el concepto de ajedrez educativo, alguna vez lo habíamos hablado contigo, ¿no? Sí. Es decir, se utiliza de cualquier manera. Ajedrez educativo se le llama todo. Entonces, ahora estamos haciendo un libro desde Educachess, que esperemos terminarlo antes de Navidades, y allí se explica bien lo que es ajedrez educativo y cómo se puede implementar y se justifica toda la base teórica que va muy bien con todas las teorías de la neurociencia, de las teorías cognitivas y todo. Entonces,
allí se explica a fondo. Ahora voy a hacer una pequeña definición, ¿no? Una pincelada, pero claro, con esto... Es decir, el ajedrez educativo tiene dos patas, para decirlo de una manera. Una es que se tiene que enseñar ajedrez, no solamente movimiento de las piezas, sino que los alumnos aprendan a jugar una partida entera y que después no nos quedemos con esto, que se pueda continuar. Pero al mismo tiempo tiene que servir todo lo que aprendamos de ajedrez para que sirva para aprender contenidos de los ámbitos curriculares de la escuela, para que sea provechoso implementarlo en la escuela. De manera que utilizamos el ajedrez como centro de interés porque el ajedrez nos permite muchas más cosas que cualquier otra cosa. Por ejemplo, si lo hacemos con el dominó, queda muy limitado. Si lo hacemos con un centro de interés para una etapa o para un curso, después con otro centro de interés para otra, queda dispersado. Entonces, con el ajedrez nos permite tratarlo todo, centrado en el ajedrez, y que sea muy útil para las escuelas. Entonces, es decir, la definición no está, no la digo, pero bueno, es la idea. De manera que sirva para un aprendizaje competencial, sirva para el desarrollo de habilidades múltiples. Entonces, y claro, todo esto con el ajedrez se puede hacer, porque el ajedrez ya lo conlleva en parte todo esto. Y por eso es interesante trabajarlo desde las dos vertientes. Es decir, porque a veces si lo trabajamos solo utilizando el movimiento de las piezas para ludificar o gamificar actividades para que al alumno le guste más, van a aprender poco ajedrez. Y entonces esto se podría hacer con otro deporte o con otro centro de interés. Entonces, lo que es interesante, y voy a poner un ejemplito, es cómo se hace cuando no se utiliza solo el movimiento de las piezas. Por ejemplo, una idea que fue de Apolonio Domingo, de Canarias, que en el siglo pasado pues era muy famoso, ¿no? Entonces, a partir de miniaturas de ajedrez, cómo se puede trabajar contenidos de educación emocional, de valores, de matemáticas, de cualquier temática. Entonces, allí se enseña anotación, se enseña contenidos de ajedrez algo más profundos, pero se trabaja en todo lo otro, que es el ajedrez transversal, ¿sí? Entonces, ajedrez educativo quiere decir que podríamos trabajar casi todos los contenidos curriculares al mismo tiempo, simultáneamente. Sí, claro, es que estamos hablando de algo que tiene más de 1500 años de existencia, que tiene una historia muy rica, que a nivel cultural, a nivel de cine, literatura, de cualquiera de las artes, dibujo, la pintura, está muy bien escenificado, muy bien presente en todos estos artes, ¿verdad? Y entonces es una herramienta para el profesorado que además le puede ayudar a meterse hasta en idiomas, ¿no? Yo creo que le puede ayudar a hacer una integración. Sí, es correcto. Ahí, si quieres, hago un inciso. Por ejemplo, lo que estás diciendo que son las peculiaridades del ajedrez. Una de estas peculiaridades es las transversalidades del ajedrez. Ahí, uno de los pioneros en las transversalidades del ajedrez es nuestro amigo común, ¿no? Joaquín Fernández, que se hizo un libro, ¿no? Él pensó un libro para trabajar las transversalidades y entonces allí expone cantidad de ideas, ¿no? Sí. Cómo se puede trabajar cada transversalidad, ¿no? Sí, te me has adelantado. Lo iba a hablar un poco más tarde, pero bueno, está bien. Bueno, lo digo porque viene ahora... Igual que el ajedrez educativo es la última evolución del escalón de todo, ¿no? Que ahí con Miriam, que es una gran profesional del tema, ¿no? Pues hemos ido entre los dos, ¿no? Hilvanándolo y al mismo tiempo con otras personas que están en el proyecto, están haciendo materiales complementarios a partir de esta base del ajedrez educativo, que cuando se pueda ver los materiales de estos nuevos, que en parte en la etapa infantil sí que están hechos, allí ya se puede captar, ¿no? Lo que es el enfoque de ajedrez educativo. Entonces, claro, es un eslabón más, es como si vas en coche, ¿no? Puedes ir en un coche de gama media o puedes ir en un coche de gama alta. El de gama alta te sirve para hacer más cosas, ¿no? Entonces, el ajedrez educativo es que te permite hacerlo todo ya. Sí, claro. En cambio, el ajedrez transversal, que es a partir de las transversalidades, te permite hacer muchas cosas, pero a lo mejor se podrían hacer con otro centro de interés, ¿no? Sí, bueno, sí y no. Yo creo que es complementario porque, en mi opinión, perdona,
El ajedrez educativo yo creo que puede incluir perfectamente las transversalidades del ajedrez. Se demuestra en las aplicaciones, ya que se puede utilizar en todas las etapas, que es algo que tampoco, como tú bien decías, Sí, ¿verdad? sí, Estamos hablando de etapa infantil, primaria, secundaria, todas las etapas, hasta en la universidad, ¿verdad? sí. Entonces, podemos utilizar ahí las transversalidades, hasta la motricidad se desarrolla con el ajedrez, quiero ¿De decir. acuerdo? Sí, sí, pues que Entonces, las transversalidades están dentro del ajedrez educativo. eso es lo que te quería decir. No es que es algo ajeno No, y no, que están se pueda. dentro. Y Es entonces, decir, claro, el que sea con el ajedrez las transversalidades tiene sentido para esta aplicación, que sea con otra cosa no sería esas no, porque las transversalidades. otras cosas no da para tanto, no da Eso, tanta cancha. Es eso, decir, el ajedrez, las transversalidades te permite hacer ajedrez transversal, que eso mucha gente le es. dice ajedrez educativo, Y pero no es te lo permite mismo. hacer más cosas. Entonces, para hacer ajedrez educativo tienes que tomar el ajedrez transversal, pero Eso meterle más es. cosas y hacerle Eso un es. enfoque global, holístico del Eso tema, es. porque si no, hacemos cosas, como digo, muchas veces digo, justapuestas, ¿no? Hacemos algo de mates con ajedrez, algo de lengua con ajedrez, algo de educación con ajedrez, y se puede hacer todo hilvanado, relacionado, que es el enfoque holístico, ¿no? Sí, yo Y creo que hemos entonces esto, evolucionado mucho en ese aspecto, ¿verdad? Porque sí que hay bastantes propuestas de que el ajedrez se emplee en el aspecto educativo, pues meramente como un elemento que aporta el poder sumar las piezas, el poder ver diagonales y horizontal y vertical y poco más, ¿no? Sin darle todo el potencial que tú estás hablando que tiene y que hace enriquecer los conocimientos del alumnado, ¿verdad? te comentaré una pequeña anécdota, ¿eh? Estaba en Calviá en el año 2004, ¿no? Que entonces éramos más jóvenes todos, ¿no? Y allí, no diré el nombre de la persona para que no quede en evidencia, pero bueno, éramos tres y uno era un cargo de la FIDE, ¿no? No diré quién es, ni de dónde es, porque, para no dar pistas. Pero me dijo en la entrevista, yo todo esto del ajedrez transversal y todas estas cosas, porque allí ya teníamos el juego y aprende, donde se trabajaba transversalmente el ajedrez. Dice, esto lo podría hacer con el dominó. Y yo me lo quedé mirando y digo, ¿con el dominó? No, con el dominó solo puedes hacer cuatro cosas y punto, no, no te da para más. Sí, Entonces, el ajedrez te permite muchas más cosas. eso es. Pero quiero decir que una persona que defiende el ajedrez educativo en las escuelas, que te diga esto, quiere decir que todavía le faltaba darle una vuelta más al tema, ¿no? Sí, sí, sí. Precisamente soy de la opinión de que los mayores enemigos de este sistema de formación del alumnado es la propia gente del ajedrez. Algunas de las personas del propio mundo del ajedrez son los primeros escépticos Sí, y sí, debería ser al revés. y esta persona además tenía estudios de pedagogía. Mm. Quiero decir que no Bueno, era un jugador profesional, que entonces te lo podría pasar esto, ¿no? Si te lo dice un jugador de competición, pues vale. Y mm, digo, no hay nada que discutir porque él lo ven desde un punto de vista deportivo y ya sí. está. Bien, pero esto que estamos hablando, claro, Sí. requiere de profesionales, docentes, que lo den en las escuelas o monitores, o cuál es la visión que tienes, que tenéis dentro del proyecto Educachés de quién tiene que darlo y qué formación debería de tener y de dónde, de qué materiales se puede nutrir para dar esta formación. A ver, hay dos tipos de enseñar el ajedrez. Uno que es el típico de las actividades extraescolares de toda la vida, ¿no? Es decir, que normalmente lo dan los monitores de ajedrez y que van a los colegios y lo dan en horario fuera, ¿no? Por eso se llama extraescolares, lo dan fuera del horario lectivo. Entonces, básicamente, ¿a qué se dedican? La mayoría. La mayoría se dedican a impartir ajedrez, es decir, que aprendan a jugar partidas de ajedrez y si pueden competir, mejor, ¿no? Ujú, Hay algunos que les ponen elementos de gamificación para que sea más divertida la clase, o les pueden poner algún cuento, algún cómic, bueno, pero básicamente se centra todo en el ámbito deportivo. Entonces, ya hace años, ¿no? Que se implementa en horario lectivo en Andalucía, en Cataluña, en Aragón, en otros lugares, ¿no? Y en otros países. Entonces, cuando se implementa en horario lectivo, puede hacerse también con visión deportiva, porque conozco colegios que dan clases de ajedrez puras y duras, desde primero de primaria, ¿eh?
y aprenden ajedrez. Seguro que aprenden ajedrez, pero lo hacen todos los alumnos. Lo que pasa es que si esto se universaliza, ¿qué pasa? Que se puede vacunar mucha gente, que después dice, yo no quiero saber nada más del ajedrez porque me han obligado a aprender ajedrez de manera pura y dura, ¿no? Entonces, la idea es lo que se hace en Aragón o en Andalucía, o en Canarias también, o en Cataluña, que es, hay un programa con unos profesores, que son profesores que muchas veces saben poco ajedrez, ¿no? Y entonces, a partir del ajedrez transversal, pues van enseñando cositas del ajedrez, movimiento de las piezas, y aprovechan para ¿no? trabajar los contenidos de las áreas curriculares. Pero esto no llega a ser ajedrez educativo porque perdemos mucha potencialidad, ¿no? De lo que decía antes, ¿no? Entonces, es interesante que este profesorado que da clases de ajedrez en sus horas de matemáticas o de lengua, de sociales o de la materia que sea, aprendan más ajedrez para que estén más seguros y que puedan hacer ajedrez educativo por todas las ventajas que conlleva el ajedrez educativo, ¿no? De desarrollo de habilidades cognitivas, que ahí podríamos estar discutiendo con los investigadores y, ¿no? Ya sabes todo el tema, ¿no? Si se transfiere o no se transfiere. Pero bueno, bien montado, nosotros creemos que sí que hay transferencia, ¿no? Pero se tiene que hacer bien montado y con bastantes horas, y etcétera, etcétera. Y esto lo explicamos en el libro este del ajedrez, un recurso educativo, ¿no? Que lo estamos haciendo con Miriam. Entonces, ahí intentamos plasmar todo esto y recoger ideas, opiniones de otros expertos, ¿no? Sí, de hecho tenemos dos compañeros a los cuales he entrevistado sobre estas áreas un poco, con motivo de otra cosa, pero como es Xavi García Bou, Sí, que los trabaja conocemos. también el tema de las emociones Sí, en el ajedrez, en la escuela, y Iván Martínez Perán, que también. trabaja el ajedrez y trabaja la relación intergeneracional, va a centros Sí, para mayores, trabaja muchísimos campos, ¿no? Del mundo del sí, ajedrez, y luego tiene mucha relación también con, como él compite también, pues tiene con el ajedrez deportivo. Sí, tenemos experiencias dentro del grupo que están trabajándolo y con mucho éxito, ¿verdad? sí. Pues bueno, pues es esto, ir integrando, ¿no? Si quieres te comento un ejemplo de una colaboración que hicimos con una Ujú, persona que yo no conocía de nada, que era Gustavo Martínez Serrano, que me parece que ya lo entrevistaste, que ujú. es una magnífica persona, ¿no? Y bueno, no sé cómo llegó a mí y me propuso que le publicase el libro de Checkball, ¿no? Y yo le dije, bueno, podríamos hacer muchas más mejoras, ¿no? De Checkball, ¿no? Porque era su, ¿no? Sí, contribución y él era especialista, pero podemos utilizarlo para trabajar todo el tema de la motricidad de cara al enfoque este de ajedrez educativo. Entonces salió de una colaboración de él y yo mismo, pues salió aquel libro, ¿no? Y este libro habrá hecho otra evolución. Ahora sacamos, me llega la semana que viene, la segunda edición, que es ujú, que hemos añadido más juegos motores, algunos ideados por Miriam, otros por Gustavo, y que utilizamos en ajedrez creativo. ¿Y por qué te lo digo esto? Porque ahora una cosa que estaba yuxtapuesta en el proyecto, es decir, muy bien, el que quiera trabajar el ajedrez educativo o transversal desde la educación física lo puede hacer con este modelo, ¿no? Una idea. bien, Pero si hacemos más cosas, lo podemos integrar. Entonces, lo hemos integrado. En el nuevo Juega Aprende, que el nuevo Juega Aprende tiene el enfoque del preajedrez creativo. Entonces allí se va a trabajar la parte de la motricidad en tercero y cuarto de primaria con el checkball y los juegos motores que hay allí. Entonces habrá unos cómics que explican el checkball, que me comentó Gustavo, pues me gustaría hacer un cómic como los que hacéis a los otros. Y empecé a pensar y digo, pues mira, con el cómic podemos hacer lo que hemos hecho con los cuentos de Miriam en preajedrez creativo, que sirven para iniciar la narrativa, y la narrativa sirve para gamificar y para dar contexto, ¿no? eso. ¿no? Entonces lo haremos con dos cómics del checkball en tercero y cuarto de primaria, y después continuará en quinto y sexto de primaria las actividades del checkball. Entonces, aquello que era una cosa que se había puesto desde las transversalidades, ¿no? Que la idea primera era de Joaquín, decir, trabajamos las transversalidades, ahora hacemos un libro que explica un poco las transversalidades en general, y después que se vaya haciendo un libro para cada transversalidad, ¿no? Pues de la transversalidad esta del ajedrez, de la educación física, porque trabaja la motricidad,
hicimos este libro, que ahora ha hecho otra evolución y se ha integrado en el proyecto Educachés, de manera que quede todo bien hilvanado, ¿no? La idea Perfecto. es esto, que cada aportación sea así. Te pondré otro ejemplo, con Miguel Ángel Vidal, ¿no? Que es otro crack de los que hay, Muy y bueno. los que lo conocemos sabemos que es un crack, pero es brutal, ¿eh? Porque cada vez que hablas con él, descubres que sabe hacer más cosas de las que te ha dicho antes. Sí. Y te hace guiones de cómic. Sabe trabajar con alumnos de necesidades educativas especiales. Y encima hizo todo el tema de los sudokus, es decir, todos los sudokus que se trabajan en Educachés, todos están ideados por él. Y bueno, entonces con él vamos a hacer los dosieres de mente activa, ¿no? Porque vamos a unir su creatividad con la mía y bueno, y todo va a quedar hilvanado porque estos dosieres van a servir para el Juega Aprende, para el ajedrez para todos, para ampliar talleres, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy orgulloso de que con la gente que estamos trabajando van aportando cosas Claro. y hacemos un grupo, ¿no? Que aporta, cada uno aporta sus cosas y provoca la creatividad del otro, ¿no? Bueno, Entonces, pues, perdona un momento, a ver. sí, Estamos hablando de todo lo que es el proyecto, pero bueno, estamos hablando de Educachés. sí. Educachés, ¿qué materiales ofrece concretamente para implementar todo eso que estamos hablando? Exactamente, ¿qué materiales ofrece? Sí, básicamente hay dos grupos de materiales, que son los materiales que van para el alumno, destinados al alumno, y los materiales que van destinados a los profesores o monitores como recursos, ¿no? Entonces, dentro de los materiales para el profesorado hay los libros del profesor donde tendrá todas las actividades para hacer el ajedrez educativo en cualquier etapa educativa obligatoria, que la muestra es el de Preajedrez Creativo, el libro que es un libro, un tocho, no sé, ya lo has visto, me parece, ¿no? Que hay 270 páginas y casi todo es ejercicios de 3, 4 y 5 años. Allí está explicado todo, ¿no? Y hay las indicaciones para bajarse las láminas, para hacer todos los talleres, ¿no? Y esto es una parte, es material para el profesor para que tenga todo el material que pueda hacer en la clase como guía. Si él quiere hacer otras cosas, cada uno es libre de hacerlo como quiera, ¿no? Tiene libre cátedra para hacerlo. Pero Claro. nosotros se lo damos todo masticado, ¿sí? Entonces, esto es material directo para trabajar el ajedrez educativo en el aula. Pero después hay otros libros que son estos de ajedrez educativo, que el primero fue el de las transversalidades del ajedrez de Joaquín, que allí lo que estamos utilizando estos libros para dar formación didáctica en ajedrez, para poder hacer ajedrez educativo. Entonces, de estos libros, el que será muy importante es el que tenemos que sacar antes de Navidades. Es el ajedrez, un recurso educativo que explica cómo implementar el ajedrez educativo en las aulas y en las etapas, ¿no? Entonces, esto servirá para el profesor que no tenga demasiada formación, pues que se forme. Evidentemente, el que tenga formación le puede ayudar a, ¿no?, a conocer otras cosas, como, ¿no? Y después hay el libro de Gustavo, que también forma parte de estas transversalidades, el libro de gamificación que hicimos con Joaquín, ¿no? Y entonces allí pues sirven como recursos. O el libro de Tocada Movida, que era una colaboración que surgió con Alejandro, que me parece que también lo entrevistaste, ¿no? Si no Alejandro recuerdo mal. Oliva, sí, sí, bueno, tengo que hacer Con más cosas Alejandra con él porque Santín, la ilustradora. es fantástico, sí. Que cuando nos encontramos en la Nucia, en la última ponencia antes de la COVID, ¿no?, en Alicante, pues me viene Alejandro y me dice, me gustaría que publicases este libro, y me trae el libro. Y yo le digo, hombre, le tendríamos que meter color, le tendríamos que darle un Sí, enfoque claro. más didáctico. Y él dice, encantado, ¿no? Claro. Bueno, hicimos esto. Entonces, es que es muy creativo a nivel del ámbito de las canciones, para las canciones motrices, ¿no? Y Tiene entonces, mucha pues, experiencia. y entonces es gente que se va incorporando al proyecto con la filosofía de Educachés y que ahora vamos a sacar un libro de Alejandro y de Alejandra, ¿no, Santín? Que es Historia de dos colores, que hay obras de teatro, poema, bueno, que hay poesías, hay prosa de tipo cuentos, y todo esto es recursos para intentar introducir, diseñar actividades a partir de estos materiales que nosotros los utilizamos dentro del proyecto Educachés, ¿no? El Tocada Movida se utiliza en Preajedrez Creativo y en el nuevo Juega Aprende, que
que estamos empezando ya con Miriam, ¿no? Y claro, es esto, ¿no? Que uno te lleva a otro, ¿no? Y la idea que yo tengo de Educachess es que al final yo sea una pequeña parte del proyecto y que pueda funcionar el proyecto aunque yo no esté. Si yo consigo esto, me daré por el hombre más satisfecho del mundo, ¿no? Claro. Mientras tenga que ser imprescindible, pues, bueno, pero me gustaría que, bueno, que al final sea uno más, ¿no? Sí, 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 siempre, bueno, yo recuerdo que todas tus inquietudes, incluso en alguna colaboración con alguna página, creo que era de Canadá, sobre materiales para profesorado, para que se pudieran ir aportando y Sí, tú pudieras estar un poco más liberado de la carga de los proyectos, me suena, ¿verdad? En el sí, ámbito sí, más dirigido a las matemáticas y siempre has sí, estado un poco buscando el que sea un proyecto de todos, ¿verdad? sí, sí. Y luego el método, por ejemplo, en ajedrez, ajedrez para todos, creo que era o juega y aprende. No recuerdo uno de los dos, el que tienes un sistema en el cual hay un solucionario para el profesorado para que pueda hacer el desarrollo, ¿verdad? Sí, Del bueno, juego. en ajedrez para todos hay un solucionario Eso de es. los ejercicios planteados de ajedrez y después hay unas guías didácticas en los primeros cursos para que se les da ideas de cómo trabajar el tema, ¿no? Eso Pero, es. pero en la nueva visión que tenemos del ajedrez educativo, esta colección de ajedrez para todos se transformará, especialmente el primer libro se transformará. Ya lo tengo en la cabeza cómo tiene que ser, pero bueno, ya lo haremos una cosa detrás de la otra, ¿no? Pero aquello tenía, en su momento, tenía mucho significado. Y el Sí, enfoque no que está tenía bien, era. porque es un enfoque sencillo, tiene la ficha de teoría muy visual, Eso es es. fácil de leer y sus ejercicios. Eso es. Pero la idea es meterle más cosas, ¿no? Y enlazarlo con los dosieres de mente activa, por ejemplo, para que también sirva para hacer ajedrez educativo si quieren los monitores en la etapa en las extraescolares o si quieren el profesorado en secundaria, ¿no? Entonces, bueno. Y ahora, después de todo lo que hemos hablado, Bueno, sí, perdona, me descuidaba la etapa de formación, ¿sí? Tenemos que hacer unos cursos tipo MOOC o MOOC, que es MOOC, ¿no? Para que puedan servir para cualquier consejería o para cualquier federación que los puedan utilizar y que estos cursos se puedan ir mejorando con las aportaciones de todo el mundo. Es decir, habrá unos materiales que seguramente estarán en base Moodle, ¿no? Porque es de acceso gratuito y permite, pues que, yo qué sé, una consejería dice, pues vamos a hacer formación en los centros de esta comunidad autónoma o de una región de un país o de un país, ¿no? Entonces, ellos se encargarán de las inscripciones del profesorado, de dar las acreditaciones cuando superen ¿no? la formación, pero nosotros daremos los contenidos de manera altruista, ¿no? Y sí, si sí, después sí. ellos tienen mejoras, que las aporten, que entonces habrá un Por eso equipo te iba a para... decir yo que ahora tenemos todo el material, sabemos un poco qué es lo pueden, cómo, pero si tú tuvieras que plantear cuál sería la mejor manera de implementar el ajedrez en las escuelas con todo Sí. esto, ¿qué planteamiento harías? Nosotros lo que haríamos es, a nivel formativo de profesorado, es decir, unos cursos MOOC que tendrían tres líneas. Una es dar formación en ajedrez educativo, es decir, tipo libros de esto, transversalidades, la gamificación, el ajedrez, la motricidad, el ajedrez, un recurso educativo, saldría de estos libros, básicamente, porque es donde se explica la justificación y se relaciona conceptualmente cada ámbito curricular con el ajedrez. Esto serviría como formación en didáctica del ajedrez. Después habría otro bloque, otra línea, que sería cómo enseñamos el ajedrez en el aula. Y entonces allí estarían los materiales de el juega-aprende, el preajedrez creativo, el ajedrez para todos, porque ya están pensados para poderse aplicar, ¿no? Entonces, a Sí, partir todos de los estos recursos, sí. materiales se podría hacer la implementación. Y después habría otra línea que es el profesorado que quiera aprender más ajedrez. ¿Cómo aprende más ajedrez? Pues tendríamos una línea que se basa básicamente en el ajedrez para todos, pero más funcional, y allí podría aprender ajedrez. Es decir, si yo sé mover las piezas y jugar de manera muy sencilla una partida, pues que pueda profundizar, ¿no? Sí, De manera que no tenga que leerme aquellos tochos de libros de ajedrez que los que hemos jugado en competición nos hemos tenido que tragar muchas veces y que aquello muchas veces es infumable. Te lo lees porque quieres subir tu ego,
pero yo, si no fuera por el Elo, los quemaba todos aquellos libros. Ahora, si uno se dedica profesionalmente al ajedrez, evidentemente se tiene que leer toda la literatura de ajedrez, Sí, ¿no? bueno, la formación ha evolucionado bastante de los tiempos de competición que yo tenía, por lo menos ahora. Ahora me toca mucha relación con grandes figuras del ajedrez y estoy asombrado de cómo funciona todo. La verdad es que ha evolucionado mucho, pero bueno, Sí, pero sí sigue. básicamente tienes toda la bibliografía. Yo en la casa donde paso el verano tengo una estantería llena de libros comprados en la Casa del Ajedrez, bueno, y en las otras editoriales que publican, ¿no? Y, Que profundizan en cualquier cosa, sí, en el alma de los peones, en teorías de principios de aperturas, pero no de las teorías de aperturas normales, que esto hay mucha literatura, sino en todos los conceptos, ¿no? Y en bueno, los finales, en típicos todo informatos que juego. había en su día y todo esto, sí. Pero ya digo que con Stockfish y todos estos sistemas de informática que hay hoy en día que te ayudan y con todo lo que es la posibilidad que ofrecen sistemas como este, el Zoom, que son clases directas de Sí, grandes maestros a unos precios muy asequibles, puedes tener un gran maestro a un precio asombroso a tu disposición. El libro puede ser un apoyo, pero ya con unos ejercicios dirigidos por un maestro. Yo creo sí, pero que esto es la... peligroso. Pero todo esto ¿Por es muy qué? peligroso. Porque Bueno, a ver, si uno ya sabe mucho ajedrez, sí que le va muy bien una clase de un especialista. Es como una masterclass. Si uno sabe, ya es un profesional del canto, pues se va a una masterclass de uno que es de los super profesionales no, a partir y de aprende. 1800, yo creo que a partir de 1800 ya te viene bien un maestro internacional como apoyo o un gran maestro. Sí, pero muchas veces les falta formación. Saben mucho de ajedrez, pero no han aprendido. Es como si, yo qué sé, cogiéramos un investigador de matemáticas o físico de alto nivel y lo metemos a explicar matemáticas o físicas en primaria. Todos sabemos que Bueno, podría explicarlo, pero cómo explicarlo seguro que no lo haría bien, ¿no? sí, bueno, esa experiencia la tengo, pero de todas formas, que sí, que una cosa es lo que tú sabes, otra cosa es cómo transmites tu conocimiento. Lo tengo por experiencia propia. Sí, Pero en los casos que yo conozco, la mayoría que ofrecen, por eso tienen éxito, son personas que transmiten, porque llevan muchos años como monitores, son gente que se han formado como monitor, y entonces lo que están haciendo es, transmiten no solamente lo que es el juego del ajedrez, la técnica, sino la psicología del ajedrez, que es muy importante. Incluso sí, como decía el otro día en un artículo Juan Manuel Bellón, decía, la psicología incluso adaptada, esto parece un poco fuerte, incluso la psicología, si es jugar contra una chica o contra un chico, sí, es diferente la que se aplica en el deporte, ¿no? Otro día lo decía sí. por el Campeonato de España, no sé si lo has leído. Yo creo que aportan algo que es importante y yo creo que la relación del ajedrez educativo con las federaciones y con los clubes debe de fortalecerse para que el profesorado que quiera más debería de dirigirse quizá más a los clubes y a esa relación más del mundo Bueno, en esto difiero, ¿eh? a nivel técnico. Ya, por eso quiero que expliques, para eso te pico. Bueno, mi opinión, ¿eh? Claro, Modesta. para eso te Eh, pico. A ver, yo pienso que una cosa es la implementación del ajedrez en las escuelas, que Eso lo que es, nos interesa es que se universalice. eso es, Es decir, que llegue a todos. Como cuando se introdujo la asignatura de la música, eso es. que los que hacen música allí no es para que sean profesionales de la música después. Si uno quiere ser un profesional de la música, ¿dónde va? Al conservatorio. Eso es. Entonces, Claro. si uno quiere, después de estar en la escuela, quiere aprender ajedrez para competir, ¿dónde Eso tiene es. que ir? A los clubes Eso o es. a las actividades extraescolares, que lo hacen ya monitores fuera del horario lectivo. Sí, Entonces allí sí que pueden aprender y competir y tal, y van eso es. los que quieren, Eso es. ¿no? Pero a los otros lo que nos interesa es utilizar el ajedrez como recurso educativo para mejorar el aprendizaje Y mejorar sus capacidades. y Sí, desarrollar sus habilidades sí. bueno, sí, sus habilidades emocionales, habilidades, ¿no? de cualquier tipo, ¿no? Que esto siempre lo aprovechará y siempre lo podrá transferir, aunque con esto ya empezaríamos a discutir con los psicólogos profesionales, ¿no? Yo no lo soy, pero bueno, pero yo tengo la propia experiencia de que yo cuando terminé física, teníamos dos salidas nosotros, en mi época, ¿eh? Entonces, había una salida que era, te vas a la enseñanza, que iban muy pocos, yo fui a la enseñanza porque yo me gustaba la enseñanza, ¿no? O te ibas al mundo de la informática y algunos se quedaban en los departamentos de la Facultad de Física, pero allí tienes que estar unos cuantos años, ¿no? Sin plaza ni nada. Bueno.
Entonces, la mayoría se iban al mundo de la informática y decías, ¿y qué informática saben los físicos cuando terminábamos? Bueno, sabíamos 4 cosas de programar ¿no? para algunas prácticas que hacíamos, pero en la empresa que te cogía para después sacarte el jugo, te daba una mínima información para enseñarte que después tú transfieras tus habilidades después de 5 años allí aprendiendo a razonar y estructurar la mente, con su pequeña formación que te daban, entonces ibas avanzando. Entonces la gente iba con formación continua para después terminar como jefes de desarrollo, consultores, que transferían todo lo que habíamos aprendido en la carrera, pero los contenidos de conceptos no nos servían para la física. Pero todas las habilidades y procedimientos que se aprendían muchas veces nos servían, porque a veces lo comparaba con informáticos. Digo, hay informáticos que son incapaces de hacer algoritmos raros. Y en cambio yo, como venía del mundo de la física y me gustaba programar, podía hacer algoritmos que están en el multimedia interactivo. Había algoritmos que decía, hasta yo me asombraba de qué salía allí, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer desde el ajedrez educativo es potenciar todas las habilidades cognitivas, desarrollar habilidades emocionales, ¿no? Y que sirvan todo esto del proyecto de ajedrez educativo para que el profesorado vea que el alumno aprende mejor los contenidos de sus ámbitos curriculares, porque le motivará más al alumno, porque estará más divertido con las actividades gamificadas, porque verá que su autoestima sube con el ajedrez, pues entonces podrá subir con el otro. Entonces podemos conseguir que haya un aprendizaje competencial, ¿no? Entre otras cosas. Y esto es utilizarlo, ¿no? Para que se implemente. Entonces, esto lo tienen que hacer los profesores. Y coste cero, porque si lo hacen los profesores, y ya Perfecto. está, ¿no? Eso es, sí lo hemos hablado muchas veces, por eso estamos totalmente, en todo ese aspecto estamos totalmente de acuerdo. Y entonces los materiales que hacemos nosotros de Educachess sirven, como nosotros no encontramos materiales que lo traten todo, ¿no? Pues damos una base para trabajar el ajedrez de forma con enfoque educativo. Entonces habrá gente que dirá, yo me lo monto solo, me monto mis actividades, perfecto, como un profesor de matemáticas que dice, yo paso de los libros, me monto yo mi libro y imparto matemáticas. Yo no hacía esto, tomaba una editorial, ¿no? De acuerdo con los compañeros, elegíamos una editorial y a partir de allí lo que hacíamos era buscar maneras de que aquellos ejercicios o aquellos contenidos de conceptos o de procedimientos, cómo los hacíamos llegar más al alumno. ¿Qué recursos utilizábamos para trabajar todo aquello que había en el libro? Pero no montábamos un libro de mates. Entonces la idea nuestra es aplicar este modelo educativo al mundo del ajedrez. Esto ya lo hicimos desde el año 2002. Es decir, hacer materiales basado en la experiencia del profesorado, para que la gente que antes iba a hacer clases de ajedrez, que iba con las 2 manos en el bolsillo, 4 fotocopias de los libros de Gude o de Apolonio, ¿no? Del País de Tribó o cosas de estas, pues tuvieran algo más consistente, ¿no? ¿No? Entonces, perfecto. Entonces, resúmeme ajedrez educativo y Educachess, su relación, en una frase. En una frase, pues que el proyecto de Educachess salió para hacer ajedrez en las escuelas y pasamos por el ajedrez transversal para llegar al concepto nuevo de ajedrez educativo que relaciona todas las materias o ámbitos curriculares con el ajedrez, de manera que se pueda aprender ajedrez bien y se pueda aprender también los conceptos y contenidos de las materias curriculares, con las 2 cosas a la vez, como el ajedrez como recurso educativo que permite el aprendizaje de lo competencial de los ámbitos curriculares, más o menos. Pero bueno, tenemos definición, pero bueno, tenemos la definición concreta, pero bueno. Hay que decir que Educachess es un proyecto mucho más amplio, que incluso en su día llegó a tener hasta la idea de un parque temático. Sí, ahí está. Las ideas son fantásticas, muy amplias, y la verdad es que para todos los que somos amantes del ajedrez nos ha creado un mundo dentro de este universo, un mundo muy rico. Viendo la página web, recomiendo que se vea la página web de Educachess, en la cual varios de estos libros que hemos hablado te puedes bajar un PDF con un resumen para que veas de qué estamos hablando. He visto que hay también que pone Educachess, infraestructura de proyecto, Cátedra UNESCO de ajedrez y Wikichess. ¿Qué es eso? Bueno,
la idea de la Wikichess es, yo lo que no quiero que me pasase a mí, lo que ha pasado a otros que en el siglo XX, a finales del siglo XX, como Jorge de la Plaza, hizo muchas cosas, pero yo no sé si aquello se mantiene o ha desaparecido totalmente, pero no se encuentra en Internet, ¿no? Es decir, una persona se dedica muchos años al tema y después desaparece. Pues para evitar que desaparezca, que haya una wiki, pero chess es porque es del ajedrez, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, todas claro. las aportaciones que hacemos desde el proyecto EducaChess, más las que pueden hacer todos los que quieran participar en EducaChess, pues que quede registrado, que queda allí y que la gente se pueda ir bajándolo y que después haya una infraestructura para mejorar, actualizar los materiales para que no queden obsoletos. Entonces, de esta manera, siempre se podrán bajar materiales actualizados. Lo que hemos hecho ahora, que el juego aprende, ha tenido dos evoluciones y ahora tendrá la tercera, ¿no? Y el ajedrez para todos ha tenido dos evoluciones y ahora tendrá la tercera dentro de cuando podamos, pero primero queremos hacer el juego aprende. Pues estas actualizaciones que se pueden hacer con un equipo. ¿No? Y este equipo Sí, sí, que no sea yo y otros, sino que sean otros con yo o otros sin yo. No sé si me explico. la idea del proyecto de Educachess también es nutrirse en bastante parte también de gente que está dentro del mundo Sí, del mundo de Ajedu, ¿verdad? sí, hay bastantes que están en Ajedu y tenemos de bastantes comunidades autónomas, incluso de Argentina, y habíamos hecho cosas con algunos de México. Tenemos un colaborador importante en Fernando Moreno en Estados Unidos, que tenemos que hacer todo el tema de educación emocional con él, ¿no? Y es será uno de los coautores principales. Entonces podríamos ir nombrando gente, ¿no? Pero Sí, sí. Por eso pero digo entonces que igual hay me una, descuido gente, igual me descuido gente, que hay pero una hay buena bastantes. En relación. la web hay algunos puestos, la mayoría están puestos allí. Y lo otro, lo de Cátedra UNESCO de Ajedrez, gestión, ¿eso qué es? La cátedra sería sería la infraestructura que organiza el EducaChess, ¿no? Que está al tanto de todo y coordina. Y entonces hemos pensado que una cátedra de ajedrez existe, pero UNESCO no existe todavía. Al menos yo desconozco que exista y me parece que no existe, ¿no? Entonces, que sea una cátedra de ajedrez que sirva para relacionar, intercambiar trabajos, que haga colaboraciones con bastantes universidades del mundo a través de la red UNITWIN. Y me gustaría que, bueno, que esto surgiera de aquí, ¿no? De aquí del Estado español, porque es donde hay más colaboradores del proyecto EducaChess, ¿no? Pero bueno, que es para trabajar en red, ¿no? Sí, 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 no hay ningún problema en eso. Eso es perfecto. Y bueno, siguiendo con lo que hablaba de que recomiendo que si visite la web, veo los apartados, son 8 apartados según veo yo, ¿no? Sí, Eh, una frase para cada uno de ellos para no extendernos. O una brevísima descripción. El primero bueno, lo sería explico. para ajedrez creativo. Que me pongo a la página y os lo digo en el mismo orden que hay. Sí, sí, no, te lo estoy diciendo en Ahora el mismo orden. miraré a la izquierda de la cámara, pero es que estoy mirando a la pantalla, ¿eh? Preajedrez creativo. Sí, pero ajedrez creativo es todo el proyecto para la etapa infantil. Y ya está terminado. Que consta de un libro para el profesor con los 3 cursos, de 3, 4 y 5 años. Más adelante no sé si esto será también para 2 años, Sí, pero sí, bueno, pero bueno. pero en principio 3, 4, 5 años está bien. Entonces hay los 3 cuentos de Miriam, con las ilustraciones de Alejandra Santín, que sirven para, ¿no?, introducir las actividades. Con las canciones de Tocada Movida de Alejandro Oliva y Alejandra Santín, ¿no?, que entonces sirven para trabajar la motricidad y a trabajar todo el tema lingüístico. Y después tenemos allí, hay 3 dosieres para trabajar la grafomotricidad del alumno. Porque si no lo hace escribiendo, pues no se trabaja la grafomotricidad. Y sirve de portafolio. Es como después de hacer los talleres con las láminas, que hay casi 2000 láminas para hacer talleres de percepción, de robótica, de enigmas, ¿no?, de razonamiento. Es decir, que hay una serie de tipologías. Hay 8 tipologías en este proyecto de Preajedrez Creativo, con 5 talleres en cada unidad. Entonces, todo este proyecto está terminado y se puede hacer. Perfecto. Y se puede hacer solamente con el libro del profesor, los 3 cuentos y el Tocada Movida. Si se quiere hacer mejor, con los materiales del alumno. Si no, pues también se puede hacer
muy bien, ¿no? De todas formas, Entonces, siempre pueden dirigirse un correo electrónico a vosotros y sí, para pedir los pediros, materiales los pueden pedir. no, Sí, no, o pediros incluso opinión, ¿no? O consejo, oye, mira, quiero hacer esto, ¿qué te parece? Siempre les podéis dar un poco de asesoramiento, o sí, no es un poco vuestra función. no, no, si yo lo hago, si un profesor me llama, yo le explico. Y Para digo, eso. cuando quieras que corte, me cortas, ¿no? Porque yo me enrollo y a Venga, veces le digo, esto no, yo no lo haría esto, yo no lo haría con estos materiales. A veces le digo, no, no hace falta estos materiales, con veros te sirve. y Pero otra al cosa, final, ¿todos los materiales son de pago o hay material gratuito dentro del primer apartado, como se habla, para ajedrez creativo? a ver, ahora estamos en negociaciones, ya estamos en negociaciones para poderlo liberar todo, pero no sé cuánto pasará esto. Pero, Ujú. es decir, estamos en contacto, ya hemos tenido bastantes reuniones y a ver si se termina, ¿no? Porque a mí me quitaría mucho tiempo de gestión y me podría Sí. dedicar a la creación, que es lo que me gusta a mí, crear, ¿no? Crear Pero material. de momento entonces sí que hay un pequeño coste de los Sí, pero bueno, materiales. el precio está muy ajustado, pero hay, Sí, sí, eso todo hace esto que es siempre. materiales para el profesorado se compra una vez. Entonces, el que es el material para el alumno, pueden comprarlo una vez y hacer fotocopias, pero les saldrá más caro que comprar el libro para el alumno, Sí. ¿no? Los materiales en PDF de las láminas de los talleres, que hay 2000, se pueden bajar en PDF, se Eso te pueden imprimir decía, en el centro. es que son 2.000 y decía yo, pues como al precio que sea cada uno, No, pero solamente quiero el decir que transporte, son ¿no? gratis, van gratis. Es decir, uno Eso se es, compra el libro del profesor y tiene todos los enlaces para podérselo bajar gratis por eso. Por eso. y puede hacerlo. Es decir, con un gasto mínimo se puede hacer, ¿no? Pues eso estoy diciendo que sí que tiene material gratis, sí que hay Sí, materiales gratis. Sí. sí. A eso me refería, Entonces, yo iba por ahí, ¿eh? Iba más por ahí sí, que por sí. lo otro. No, pero por ejemplo, en Juega Aprende, la versión actual está gratuita en gallego, euskera y catalán. Hay en portugués, me parece que está, en rumano está los dos primeros de Juega Aprende, en checo hay uno, me parece, en macedonio hay uno, porque eran amigos míos que me lo traducían, yo lo colgaba gratis, ¿no? ¿Por qué no está en español o en inglés gratis o en francés? Porque hasta que no consigamos un mecenas no lo liberamos, porque si no a lo mejor ya no lo conseguimos, ¿no? Entonces, en cuanto lo tengamos, se libera en cualquier idioma. Sí, Sí, además, por ejemplo, en euskera, que me toca a mí, los 6 tomos, sí, sé sí. que no te lo hiciste de cualquier, que no buscaste un traductor por ahí cualquiera, sino que era No, un no, no certificado por el gobierno vasco, sí, sí, que te complicas la vida para sí. alegrarnos a nosotros y mejorarnos, que luego las cosas estén bien hechas, ¿verdad? Y en gallego lo tradujo la Junta de Galicia, Por eso te los digo, servicios oficiales, ¿no? no, que se vea que las cosas se procuran hacer siempre buscando profesionales que hagan cada cosa, como los asesores que tenías grandes maestros asesores en la parte Sí. de ajedrez más deportivo, ¿verdad? Vilela, José Luis Vilela es el que es el asesor de ajedrez para todos, sobre todo de los Eso, últimos volúmenes, que él hacía clases en Cuba a través de la televisión y era un gran didáctico. sí, Aunque no fuera gran maestro, lo hacía mejor que los grandes maestros. sí, sí. Lo que hablábamos antes, la formación y la forma de comunicar el conocimiento, muchas veces Sí, sí, tú sabes mucho, pero no sabes cómo comunicarlo, ¿no? sí. El siguiente Entonces, sería juega y Juega y aprende, ¿no? aprende, que es para la etapa de primaria. Son 6 libros, ahora hay 6 libros, que Ujú, hay, se enseña ajedrez de manera sencilla y hay actividades transversales, que son actividades transversales puras y duras, ¿no? De matemáticas, bueno, de razonamiento, de lenguaje, de visión espacial y de ujú. creatividad dibujando. Pero estos 6 libros se van a duplicar de páginas para introducir las 15 tipologías de actividades que hay programadas para Juega Aprende, con el enfoque que hemos hecho ya en infantil. Ajá, Entonces vale. habrá un libro del profesor para cada etapa, no, para cada ciclo de primaria, que habrá 3 libros de profesor. Entonces, en los libros de profesor, ¿qué habrá? Explicado todas las actividades para que el profesor las pueda hacer. Entonces, el libro de Juega Aprende servirá como portafolio del alumno, como el dossier del alumno Ujú, en infantil, que es ujú. interesante que lo tenga, pero bueno, se podrá hacer sin. Y también habrá la tira de láminas para hacer los talleres. Como lo Y que se bajarán hablábamos antes. gratuitas. Se Eso bajarán es. gratuitas. Entonces, en Ajedrez para Todos es una colección que estaba pensada para secundaria, pero Ujú. yo sé que en colegios a veces empiezan en primero de primaria con la iniciación 1, porque hacen ajedrez deportivo. Bueno, pues lo pueden hacer. Pasa Vale. que la versión actual la gamificaremos con cómics, la gamificaremos con el libro que empezamos a hacer con Apolonio, de las miniaturas transversales, pero lo convertiremos en un libro de actividades transversales
pero ya con un enfoque de ajedrez educativo, que ahora no lo tiene, ahora son actividades transversales. Entonces, y más cosas que habrá, que iremos pensando, para que tenga un enfoque realmente de ajedrez educativo y que el que lo quiera hacer como ajedrez educativo lo pueda hacer. Que quien quiera hacerlo como ajedrez deportivo lo podrá hacer como ahora. ¿Sí? Vale, vale. Entonces, ajedrez educativo son 9 libros planificados, que uno es el de las transversales del ajedrez que hizo Joaquín, que abrió esta colección, y habrá un libro para cada transversalidad y algún otro que no es de transversalidad, que es el ajedrez, un recurso educativo, que explica lo que es el ajedrez educativo, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es esto? El del ajedrez y la motricidad está claro. Habrá uno del ajedrez y las matemáticas. Habrá uno del ajedrez y la impresa, ¿no? O el ajedrez y la informática. Con el ajedrez y la informática desarrollaremos todo el tema de diseño computacional, robótica y programación de algoritmos. Eso te iba a decir, algorítmica tiene que ir ahí, ¿no? Algorítmica tenía que ir, que es lo tuyo, además, un poco, ¿no? Sí, esto me gusta mucho. Y por eso. Pero para que puedan hacerlo en la etapa primaria o incluso en secundaria, ¿no? Adaptado a la edad propia. Entonces, son estos tipos de libros, ¿no? Y hay uno que será el último, que es cómo elaborar materiales didácticos, que allí explicaremos con el enfoque educativo, de ajedrez educativo, y la experiencia de hacer materiales, cómo uno puede aprender a mejorar la realización de materiales, ¿no? Después tenemos recursos educativos de ajedrez. Esta colección era recursos de ajedrez, pero que no están en el ámbito anterior. Y un ejemplo típico es el primer libro, el de Tocada Movida. Son recursos de música y de relatos, porque en el libro de Tocada Movida hay relatos ajedrecísticos con las canciones y las letras, pero habrá también un libro, no sé cuándo saldrá este, pero de papiroflexia, que lo hará nuestro amigo Vidal, ¿no? Que es un crack de la papiroflexia, entre otras cosas, pero relacionado con el ajedrez, ¿no? Claro. Él hizo uno relacionado con las mates, por nosotros se tenía que hacer relacionado con el ajedrez. Sí, hizo uno de un juego de ajedrez que pesaba 100 kilos, que eran... Sí. No sé cuánto tenían, 2 por 2 metros o... Sí, sí. Era enorme. Y, por ejemplo, hay el otro que está a punto de salir ya, falta maquetar las últimas 20 páginas, más o menos, que es el Historia de dos colores, que es lo que te he comentado antes, que hay obras de teatro, poesía, prosa y tal, para todo este tema, ¿no? Y que son recursos. Y después hay uno que me sabe mal porque el autor que lo propuso, ¿no? Que es de Castellón, Juan Carlos, es a trabajar aforismos, anécdotas, biografías reducidas, con ilustraciones, para que todo este contenido sirva para introducir narrativa en la gamificación de actividades para la ajedrez educativa. Entonces, está hecho todo el chasis. Juan Carlos ya tiene recogidas en cantidad de anécdotas, aforismos y los textos, sería la parte central de los recursos, pero falta hacer la primera parte, que es la justificación y cómo se utiliza todo esto, ¿no? Y después hacer las unidades didácticas, cómo se pueden montar en ejercicios. Y esto lo haremos, pero bueno, el problema es que falta horas al día, ¿no? Bien. Pero bueno, está pensado de hace 2 años, cada año se avanza algo, pero bueno. Está bien, muy bien. Y son recursos, ¿no? Y, por ejemplo, si hubo un tiempo que ahí podíamos haber metido allí un libro de matemáticas con actividades transversales de una persona que conocimos. Al final, él lo publicó con otra editorial, pues no pasa nada. Porque, es decir, da cabida a meter materiales de recursos que sean útiles para el ajedrez transversal o para el ajedrez educativo. Sí, son complementos un poco para cualquier desarrollo del profesorado, ¿verdad? Que el profesor pueda echar mano y decir, a ver, ¿qué recursos yo tengo a mano para utilizarlos en el aula? Y luego tendríamos el sexto apartado, digamos, vendría mente activa. Sí, mente activa era unos dosieres que había para desarrollar las capacidades cognitivas, ¿no? Y claro, el primer libro que pusimos fue el de los sudokus, de Miguel Ángel Vidal, ¿no? Que hizo un gran trabajo con 13 tipologías diferentes dificultades para trabajarlo en talleres de primaria, secundaria o gente mayor, ¿no? Entonces, tenemos empezado ya el de series lógicas, que allí cuando lo verás
alucinarás porque verás tipologías de series lógicas diversas, con fichas de dominó, sin fichas de dominó, de mosaicos, de series lineales o de series bidimensionales, de varios tipos, bastantes tipos, ¿no? Pero basado en las matemáticas, pero aplicado al ajedrez. Habrá de cálculo, habrá de lingüística, habrá de inteligencia espacial, bueno, de visión espacial, habrá uno de creatividad y habrá otro de memoria. Que el de memoria hay una parte que la tenemos en un multimedia interactivo hecha, pero allí trabajaremos los tipos de memoria, ¿no? Que todos estos tres ejercicios pueden servir también para el juego aprende, para el ajedrez para todos o para hacer talleres de ajedrez terapéutico. Que esto es interesante porque a veces una persona tiene un ictus o tiene que hacer una rehabilitación porque ha tenido una dependencia de una, ¿no? Entonces, claro, le afecta a sus capacidades. Pues cómo potenciar sus capacidades de manera bien planteado, ¿no? O que en incluso parte este preventivo, trabajo ¿no? lo hace también, ¿cómo se llama? Me ha salido el nombre. Nuestro amigo de Extremadura, el de... Me ha salido el Juan nombre. Antonio Montero. Eso, José Antonio Montero, que él Juan hace Antonio, talleres Juan de esto, Antonio. ¿no? Juan Antonio en eso es un crack. En mi opinión Sí. es el mejor del mundo en ese terreno, pero vamos, son opiniones. Entonces, sí, es muy bueno. Entonces, nosotros, esta parte del proyecto quiere trabajar todo esto, ¿no? Sí, sí. Pero desde la creatividad, es decir, José Antonio está enfocado en una parte, nosotros queremos hacerlo ligado con el ajedrez educativo para los centros escolares. Precisamente una va a salir una entrevista suya sobre Sí, que es muy ese bueno, tema. sí. Sí. Y después tienes Investiga, que Investiga son tres colecciones de ajedrez, pero dirás, ¿qué hay dentro? Y uno dice, problemas ajedrecísticos, y se piensa problemas de una partida. No, problemas ajedrecísticos está basado en lo que hay en el libro de gamificación, en el primer bloque de juegos, que allí hay problemas ajedrecísticos que puede ser, mete 8 damas en un tablero, ¿no? Que esto es el ejemplo típico que conocen los monitores. Pues bueno, de distribución, de amenazas, pero de esta tipología que si uno tiene el libro de gamificación verá que hay, ¿no? O con el salto de caballo tiene que recoger todas las casillas de un rectángulo 3x4 o de, ¿no? O de intercambios. Entonces hay otro que es de retos ajedrecísticos que en el libro de gamificación, en el primer bloque de pasatiempos hay unas pinceladas, ¿no? Por allí se desarrollarán para que se puedan utilizar. Es como los 20 de activa, pero del ajedrez. Entonces hay el tercero, que es de posiciones ajedrecísticas, que ahí se ha integrado otro proyecto que ya existía, que no sé si decirlo o no, pero bueno, lo voy a decir. Pues se va haciendo, se va haciendo. Coge toda su experiencia, todo lo que han hecho, para que se integre, que es el proyecto de Julián de Navarra, ¿no? Entonces, donde trabaja Miriam y otros dos profesores, otros dos autores. Entonces, vamos a hacer una cosa que en vez de que yo haga una cosa que ya tenía pensada, pero si lo hacemos con otros va a salir mejor. Y al mismo tiempo se podrá hacer antes, porque si no, porque si somos más trabajando, se hace más cosas y mejores a la vez, ¿no? Pues bueno, la idea es ir integrando cosas. Y la última es cuentos y historias. Ahí, como al principio había 3 cuentos, pues después había 4 cómics, que el primer cómic fue el que se hizo en Segorbe, que esto lo movió todo Miguel Malo, del club de Segorbe. Entonces, que la historia del guión lo hizo José Antonio, ¿cómo se llama? El de historiador, Garzón, ¿no? Sí. Y lo diseñó Dani, ¿no? Dani el ilustrador. Entonces, aquel cómic, yo tenía ganas de hacer un cómic de la historia de Segorbe, bueno, de Francesc Vicent, y ellos también querían hacerlo. Entonces, nos pusimos de acuerdo, ellos lo hicieron, ¿no? Y lo hemos integrado. Y entonces ahora se están haciendo otros de los dosieres, ¿no? Hay uno que es del primer campeón oficioso del mundo, que es el de Ruy López, de Extremadura, que están mirando a ver si consiguen pagar, que esté subvencionado, porque entonces esto sí que está gratuito. Estos cómics están gratuitos, se puede bajar. Se puede bajar en catalán y en español, el de Segorbe. Y la idea es que se vaya traduciendo, ¿no? A otros idiomas. Entonces, hay otro Daiger de las piezas del Museo Islámico que están en Lleida y están en Kuwait, que es muy importante.
este está hecho el guión y ahora, en teoría, se tiene que estar haciendo, espero que esté avanzado ya el tema de las ilustraciones, porque tendría que salir ya. Y después hay otro de Alfonso X el Sabio, otra icona del ajedrez ¿no? de España. Hombre, es ¿no? que Pues eso es universal, eso es universal, lo de él y lo que hizo era universal. Yo creo que y esto cambió el sirve, mundo. esto sirve de marca de España para, ¿no? Para la gente que no. No, no solamente, a ver, despolitizando todo un poco, ¿verdad? Lo que es a nivel cultural, que es lo que nos interesa a nosotros, aquello que era una cultura, la cultura de las tres culturas, ¿verdad? Esa relación Sí, que hacía el ajedrez, la ligazón, sí. Sí. yo creo que ahí tiene que estar presente. Yo creo que Y hacéis allí se basó la alianza de las civilizaciones de Zapatero, ¿no? Básicamente. Entonces, si esto se puede aprovechar para el ajedrez, porque el ajedrez fomenta la igualdad de género, fomenta la multiculturalidad y fomenta las relaciones intergeneracionales, que esto no lo hace el dominó, pero el ajedrez sí. Entonces podemos, ¿no? Trabajar a partir de ahí. Entonces hay otros cómics para primero y segundo de primaria, que el guión lo ha hecho Miguel Ángel Vidal, que yo no sabía que era un director de teatro, hacía guiones de películas y de cosas, y quedé alucinado. Entonces ha hecho los dos guiones de estos dos cómics, ¿no? Y me ha hecho también el guión del Museo Islámico, bueno, de las piezas islámicas, ¿no? También. Entonces, las ilustraciones ya están hechas y ahora solo falta que los bocadillos de los textos, que quiero que esto lo hago yo para que después cuando se haga en otro idioma no tenga que tener más trabajo. Tengo que hacer los bocadillos de los cómics, que es fácil, pero como no tengo tiempo, bueno, tengo que buscarlas, ¿no? Porque si ponemos los bocadillos que me pasan los ilustradores, entonces cada idioma, los bocadillos son diferentes. Y no quiero tener 50 Ya maquetaciones entiendo, diferentes. es lógico, es lógico. ¿No? Sí. Entonces, son cómics muy chulos, ¿no? Y que sirven para el ajedrez educativo. Y que estos cómics, los que están subvencionados, estarán en gratuitos. Y los otros que no están subvencionados estarán a precios asequibles. Y cuando haya mecenas de todo gratuito, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando, ¿no? Sí, yo creo que cuando he leído lo de cuentos e historias sobre el ajedrez, me he acordado de un compañero en Ajedu, Manuel Azuaga, ¿no? Que tiene... Sí, que sacó un libro, sí. tiene algo, digo, hombre, relatos. sí, y además en eso es el crack. Igual que el otro decía que era en ajedrez social y terapéutico para mí el mejor, en ese tipo de libros y de información, yo creo que Manuel Azuaga quizás también sea, es si no es el periodista. mejor, de los mejores, en castellano o en español, Sí, seguro. es periodista, un amante del ajedrez, pues entonces, claro. No, pero sabe explicarse muy bien y creo que está muy bien. Hace el prólogo, Manuel Azuaga hace el prólogo de Historia de dos colores, de Alejandro Oliva y de Alejandra Santín. Hombre, estará bien leerlo. Estará bien leerlo. El libro también, claro, los prólogos, todo. Pues nada, bueno, no sé si quieres decir algo más a todos los compañeros y a los que no son compañeros los que son compañeros de Ajedu y a todos los demás y todas las demás que nos estén viendo. Bueno, pues que Educachés es un proyecto de todos para todos, que va integrando a gente, ¿no? Que, con esta finalidad de que todos al final tienen que ser gratuito, pero tenemos que compensar el trabajo que hace cada gente, ¿no? De alguna manera económica, pero que no es un plan negocio, sino es un plan, es una especie de ONG, pero tampoco pedimos que la gente trabaje gratis, porque si no, al final estaríamos dos, ¿no? Y que esperamos que sirva para todos los que hacen ajedrez educativo, que les sirva, ¿no? Que facilite la implementación del ajedrez educativo en las escuelas de manera universal. En todas las escuelas y en cualquier país, en cualquier idioma. Pues nada. Y ya está, más o menos es esto, es decir, estamos abiertos a todos y la idea es que cualquier aportación pues se refleja en los materiales también. Muy bien. Pues bueno, yo quería agradecerte a ti tu aportación hoy al programa para que conozcamos mejor un poco el proyecto que diriges. También vamos a agradecer a Joaquín porque si no hubiera sido iniciativa suya no hubiéramos realizado este programa hoy, ¿verdad? Sin iniciativa suya. Y a todos los que nos estáis y a todas las que nos estáis escuchando, pues agradeceros vuestra atención y espero que os haya satisfecho y os haya hecho conocer un poco más lo que es este proyecto y que os sea útil. Muchísimas gracias. Joaquín hace un gran trabajo con Ajedu porque, ¿no? Está intentando coordinar mucha gente con aportaciones, ¿no?
tú también haces un gran trabajo con todo el tema de Expo Chess y todo lo que estás haciendo con los podcasts, ¿no? Y entrevistas, porque hay mucho trabajo detrás y después la gente solo tiene que oírlos, ¿no? Sí. Para ir tomando ideas, no los conceptos. Entonces, agradecer a la gente que os dedicáis al ajedrez también de manera, ¿no?, altruista, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, hasta pronto.